Mi nombre es Ricardo Bulelmino. Yo vengo en representación de la empresa Ignoto Diquema ID Consulting Group. Somos especialistas en identidad de la mente y el comportamiento. Me imagino que se preguntarán cómo es un especialista en identidad de la mente y el comportamiento, así que les quiero contar un poco más. En el año 1978, en Cuba, se inició un estudio que buscaba explicar cómo en algún momento, por ejemplo, podemos estar nosotros conversando con una persona y aparentemente es como si no estuviéramos ahí. ¿Les ha pasado? Que a veces piensan, ¿qué fue? No sé, ¿qué pasó? No me acuerdo, ¿de qué me estabas hablando? Y no nos damos cuenta, quizás con la persona que hablamos ni siquiera se da cuenta. Pero ¿qué pasa en ese tiempo que nos pasa todo eso? ¿Dónde está nuestra mente? Nuestra mente transita por diferentes capas. Accede a ciertas informaciones en determinados momentos y a otras en otros momentos. Algunas conscientes, otras no conscientes. Ese, vamos a decir, un experimento casual en el año 78 inició la motivación de Julio del Toro, un investigador en aquella época, de poder determinar qué pasaba, cómo se daba, por qué ocurría eso. Y Julio pasó prácticamente al día de hoy 40 años investigando ese mecanismo. Y ya hace 2 años llegó de Cuba con esa metodología al Perú. Nosotros, cuando lo conocimos, todo un grupo de especialistas de diferentes áreas, psicólogos, neuropedagogos, ingenieros, economistas, empezamos a ver todo el potencial que tenía esto, tanto para el desarrollo de las empresas, organizaciones, como también de las personas, que son justamente uno de los principales, por no decir el principal insumo, de las empresas. Si nosotros no estamos bien, si nosotros estamos estresados, ¿cómo puede irnos en el trabajo? ¿Cómo le puede ir a esa empresa? Entonces, el método Identidad de la Mente y del Comportamiento nos ayuda a controlar el estrés, pero también nos ayuda a determinar qué es lo que realmente nos está causando el estrés. Y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el tema es cómo controlar el estrés, ¿cierto? Este es todo el equipo de Ignoto Diquema responsables de este gran estudio y de este novedoso método de consultoría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si es que vamos a hablar del estrés, tendríamos que preguntarnos qué es el estrés. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es probable, disculpen si paso de lado a lado, y a veces tapo la pantalla, pero es importante que veamos las cosas de diferentes ángulos. ¿Qué es el estrés? Yo diría, bueno, todos sabemos lo que es el estrés. Sí, pero yo les aseguro que cada uno tiene una forma distinta de ver el estrés. Yo les aseguro que cada uno siente el estrés de una manera distinta. Y cada uno cree que el estrés es una cosa distinta. Entonces, cuando todos hablamos del estrés, si no nos detenemos un segundo a entender qué es el estrés, es como si habláramos diferentes idiomas. ¿Y saben qué pasa cuando hablamos diferentes idiomas? Nos estresamos más y no nos entendemos. Entonces, primero tenemos que tener claro qué es el estrés. Y para eso me gustaría conocer qué es lo que ustedes piensan que es el estrés o con qué relacionan el estrés. Por ejemplo, ¿cómo te llamas, perdón? Milagros. ¿Qué crees que es el estrés? Lo primero que se te venga a la mente. Carga laboral que tiene, ¿no? ¿Cómo te llamas tú, perdón? Milagros. Milagros también. 2 milagros. ¿Qué crees que es el estrés? Un estado emocional, ¿no? Un sentimiento, una emoción o un sentimiento que se siente en determinado momento, ¿no? Algo que te ocurre en un determinado momento, una emoción, un sentimiento. Se dan cuenta que ya hay 2 respuestas distintas y dentro de emoción y sentimiento pareciera que fuesen lo mismo, además. ¿Se dan cuenta cómo hablamos todos o tenemos ideas distintas? ¿Cómo te llamas, perdón? Víctor. Víctor, ¿qué piensas que es el estrés? Bueno, sí, también es emocional, pero creo que es consecuencia, desde mi punto de vista, de un momento de incertidumbre, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes qué es lo que va a venir luego. Muy interesante lo que dice Víctor, ¿no? Vamos a ir analizando todo eso. Y una persona más. Señora, por favor, ¿qué cree usted que es el estrés? Un estado emocional causado por cosas que nosotros creemos que vamos a estar en riesgo, pues el trabajo, alguna situación familiar. Algo que va a pasar, algún riesgo, preocupaciones, vamos a decirlo en una sola palabra. Y en realidad, la mayoría, las emociones de las que hablamos, la carga laboral, las cosas que pueden pasar que de repente no pasan, son preocupaciones. La mayoría consideramos que el estrés es eso. Entonces, cuando queremos resolver el estrés, ¿qué vamos a tratar de resolver? ¿Qué? Las preocupaciones. Y cuando queremos resolver las preocupaciones, ¿qué nos pasa? Nos estresamos más. Es un círculo vicioso, no tiene salida, aparentemente. Y es porque realmente el estrés
no son las preocupaciones. Veamos un poquito más. Pensamos que es la carga laboral, más o menos lo he definido ahí. No entendernos, no comunicarnos bien, que lo dijeron muy bien por aquí. Incluso para quienes son mamás o papás con hijos, el cansancio, los hijos, problemas en la casa, que, ojo, muchos de los problemas que tenemos en el trabajo, ¿de dónde los traemos? De la casa. Y muchos de los problemas del trabajo, ¿dónde los llevamos? A la casa. Esto es una mezcla, si se han dado cuenta, de muchas cosas y al final no podemos resolverlo porque no tenemos un lenguaje claro de qué es el estrés. No hay un consenso en lo que es el estrés. Pero sí tendríamos que profundizar entonces y preguntarnos por qué todo esto lo relacionamos con el estrés. Muchas literaturas dicen que son las preocupaciones, exceso, consejos, debes liberarte de muchas cosas que haces, estás haciendo demasiado. Y todo eso que vamos escuchando, que quizás en algún momento se dijo que era el estrés, lo hemos ido asumiendo como estrés, por eso no resolvemos el tema del estrés. Entonces, para poderlo resolver, yo les diría, en todo caso, que todas las personas siempre tenemos que tomar una decisión. Vamos a entender un poco mejor el estrés. ¿Sí o no? ¿Debo decirle a mi jefe lo que pasó, sí o no? De repente no se entera nunca, pero ese sí o no, ¿qué me genera? Estrés. Tengo que entrar a esa reunión con esa persona que la verdad que no quiero hablar con ella, pero tengo que hacerlo, pero voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. ¿Qué me causa? Estrés, porque no estoy tomando una decisión. Estoy entre un sí y un no. Y esto parece obvio a estas alturas porque estamos hablando de cosas muy conscientes. Yo no quiero reunirme con esa persona, pero tengo que ir a venderle. Bueno, al final lo voy a tener que hacer. Me costó tomar la decisión y eso me causó estrés. Pero seguimos hablando de lo consciente, algo que incluso pudiéramos manejarlo, entendiendo que hay que tomar una decisión y que mantenernos entre ese sí y no nos va a generar estrés. Es como que una parte de ti quiere y la otra se resiste. Quiero ir, pero no quiero ir. Quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. Quiero ser feliz, pero a la vez no quiero ser feliz. Y esto de aquí, por ejemplo, muchas personas les preguntamos, ¿quieres ser feliz? Y la persona te dice, sí. Yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Quieres bajar de peso? Sí. Son cosas que parecen, es más, cuando le mencionamos a la persona detalles como estos, la persona dice, yo hice eso. ¿Y por qué lo hice? No, yo no me he dado cuenta. No hay ninguna manera que yo te pueda haber dicho no. Pero ¿por qué se le genera un estrés que después genera ganas de comer? Porque se mantiene en que una parte de la persona quiere porque es bueno, por su salud, por lo que se quiere ver mejor, y hay una parte de la persona que no quiere por algún motivo que ahora sí ya no es consciente. Hay algo ahí oculto en la mente. Igual pasa, yo no quiero ir a esa reunión porque me frustra y sé que me van a decir que no. Por eso no quiero ir. Pero ¿a qué le estoy oyendo? ¿Al no de esa persona o a un no de alguien oculto en mis memorias? Quizás alguien muy importante para mí me dijo no en algún momento de mi vida que ni recuerdo. Fue cuando tenía 3 años. Ese no me dolió tanto que hoy día entrar a esa reunión me va a doler, pero yo no sé qué es por eso. Si esa persona fue mi papá, yo voy a ver a esa persona con la que me voy a reunir como ¿quién? Como mi papá, como si estuviera reviviendo ese momento. Entonces huyo al momento y me mantengo entre el sí y el no y me estreso. Estamos entrando un poquito más en claridad de dónde surge el estrés, ¿cierto? Entonces estamos hablando que el estrés realmente es un conflicto, es el resultado de un conflicto en la toma de decisiones. Cuando hay un conflicto en la toma de una decisión, nos empezamos a estresar. Y esto lo podemos demostrar de una manera muy sencilla. Algo que debo pero no quiero hacer. ¿Les ha pasado esto? Yo he puesto un ejemplo muy cotidiano, más allá de lo laboral, pero nos pasa en lo laboral. Vamos a almorzar, estamos un poquito estresados. ¿Cuál nos provoca? No, a veces el dulce, pero también sabemos que quizás no es lo mejor si es que después vamos a tener que trabajar un montón de tiempo, ¿cierto? O que no nos va a ayudar a ser productivos en el resto del tiempo. Entonces, lo he llevado a un ejemplo muy cotidiano, pero esto se ve en muchas cosas. Quiero ser el mejor de esta empresa, quiero que este proyecto salga adelante. Sí, una parte de mí quiere y la otra porque no quiere. Porque ¿cuál es la limitación real para que no lo puedas lograr? ¿Por qué te frustras cuando te falta darle ese 10%? Porque en ese momento te cansas, porque en ese momento te sientes triste, porque en ese momento piensas que no va a ocurrir. Hay algo en ti, hay un no que no quiere el objetivo.
Y ese conflicto se está dando dentro de ¿dónde? De la mente. ¿Ok? Fíjense, la clave para poder controlar el estrés está en el tiempo que nos toma tomar una decisión. A más tiempo estemos soportando esa presión del sí y el no, más nos estresamos, más nos agotamos física y mentalmente. Y con esto no les quiero decir que las decisiones tienen que ser rapidísimas, impulsivas, no. Cada decisión tiene un tiempo. Si tú la tomas en el tiempo adecuado, esa decisión hace que tú no te desgastes y avances. Si tú te demoras más del tiempo, te empiezas a desgastar porque ya sabes que es un sí, pero empiezas a razonar 1000 cosas para ver si no será un no, porque en el fondo una parte de ti no quiere. Es decir, esta es una fórmula, recuérdenla. A más tiempo les toma una decisión, más estrés. A menos tiempo, menos estrés. ¿Alguien ha escuchado qué significa la palabra estrés en español? ¿Sabe la traducción? ¿Saben por aquí alguien? ¿Estrés? Carga. ¿Qué más? ¿Podríamos decirle tensión? El estrés es tensión. Y es un concepto además físico. Y vamos a hacer un ejercicio para demostrarles lo que les estoy diciendo. Se llama la liga de tensión. Necesito 2 voluntarios. ¿Quiénes se apuntan? Una Milagros. Milagros. Ya, ahí está, tenemos una candidata. Nos vamos a poner de pie mirando al público, por favor. Esto es una liga de tensión. Quiere decir que si yo la jalo, la estiro y esto va generando un nivel de tensión. Es decir, hay gente que hace ejercicio incluso con esto. ¿No? No sé si lo han visto alguna vez. Quiero que cojas la liga de acá, una mano aquí. No, una aquí, por favor. Ajá. Y tú igualito, un poquito más juntas, las manos. Más cerrado. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Tu nombre, perdón? Liliana. Liliana. Entonces Liliana y Milagros, por favor empiecen a jalar la liga de tensión. Ellas en este momento están empezando a jalar esta liga. Quédense jalándola, por favor. No dejen. Ahorita, ¿estás cansada? Milagros. Es un poquito, ¿no? Pero eso es como cuando uno tiene que tomar una decisión y todavía estás a tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué va ocurriendo en la medida que tienes que tomar la decisión? Ya empiezas a sentirte más... Ya se siente el esfuerzo. Ya sientes el esfuerzo. Otra traducción del estrés en español es esfuerzo. ¿Tú cómo lo ves? Ya se siente más, ¿no? Ya crea dolor, ¿has visto? Es más, ya está generando uno de los síntomas del estrés, que es el agotamiento físico. Y después de un rato, como vamos a decir, el cuerpo se va a enfocar en soportar esto, que empieza a aparecer el agotamiento mental. Vamos a dejarnos ahí unos 10 minutos más. No, mentira. Muchas gracias. Esto es una muestra de esta fórmula que les he dado. En la medida que ese tiempo se extienda más, que una decisión nosotros la dilatemos demasiado, más nos va a causar estrés. Y eso podemos verlo en el trabajo, en una venta, en un proyecto, en la familia, con los hijos, cuántas cosas, porque todo se mezcla, el trabajo se va mezclando con todo y la casa se va mezclando con el trabajo, porque no sabemos separarlo y darle su espacio, porque todo lo volvemos uno y lo mezclamos. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos clara esta fórmula? ¿Se la acuerdan? ¿Sí? Ya no se la van a olvidar. Entonces, recuerden, el tiempo de las decisiones tiene que ser el tiempo necesario. Ni más, ni menos. ¿Ok? Ahora vamos a ver un siguiente punto, que es el estrés en el organismo. ¿Han visto la columna vertebral y el cráneo, cierto? Que tiene esa manera, ¿no? Ahí tenemos el atlas y el axis, que son las primeras 2 cervicales que tenemos. Son 2 cervicales que permiten el movimiento del cuello. ¿Ok? Fíjate que ahí estamos hablando del estrés. ¿Cómo te llamas? Deli. ¿Y tú? ¿Perdón? Deli. Y ella, como varios, cuando hemos hablado del estrés, han empezado a coger el cuello.
¿Saben por qué? Porque inmediatamente es como que empezaron a asociaron el estrés con el cuello. Porque el estrés se genera ahí, en el atlas y en el axis. Y un ejemplo práctico para demostrarlo es esto. Si yo les pregunto, ustedes están en el Salón Amazonas del Hotel Westin, ¿sí? Mira, la mayoría hizo esto con la cabeza. Y si yo les pregunto si estamos en una conferencia en Massachusetts, no, natural. Decimos sí a las cosas que son sí, decimos no a las cosas que son no, porque son evidentes. Ahí no hay ningún conflicto, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos de manera involuntaria, no es voluntario. Hasta a veces en una película dicen, qué bonito es el atardecer, y ustedes con la cabeza hacen así. A veces su jefe les dice, deberíamos quedarnos una media hora más para poder cerrar el proyecto. Pero no lo dicen y ni siquiera han sido conscientes de que quizás su cuerpo está diciendo ese no porque está cansado, porque necesita llegar a ver a los hijos, porque hay otra serie de cosas que se van complicando, ¿cierto? Entonces, tenemos claro que hacemos sí para decir sí y hacemos no para decir no, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos un conflicto entre el sí y el no? ¿Cómo hacemos? Nos bloqueamos. A veces decimos sí con la boca, no con la cabeza, y así se van mezclando cosas, pero hay un bloqueo en la información. Quiere decir que en la mente, ahí dentro del cerebro, en la mente, se produce un conjunto de raciocinios, vamos a decirlo de esta manera, para poder interpretar una situación y tomar una decisión entre un sí y un no. Pero cuando esa información está en conflicto, una parte de nuestra mente dice sí y otra dice no, automáticamente manda la orden a esa zona del atlas y el axis de decir sí o de decir no involuntariamente. Y si la orden llega de manera contradictoria, se genera como si fuese un bloqueo. Hay gente que le llama contractura, siento un dolor aquí, y la cosa empieza a complicarse porque arranca justamente donde ustedes se tocaron cuando yo hablé de estrés. Casualmente. La sabiduría que tiene el cuerpo humano te da acá hasta el estrés. ¿Cierto? Y de eso son las responsables el atlas y el axis. Si lo queremos ver un poco más, tienen esa forma justamente que permite la parte, vamos a decir, de abajo, que tiene un palito vertical, es lo que permite que el cuello se pueda mover así, y la otra parte permite que podamos hacer esto. Eso es un mecanismo natural del cuerpo al que nosotros le llamamos el control de la mente. Eso es como un timón. Ese es el control. Eso es lo que dice sí y lo que dice no. Pero cuando entran en conflicto, cuando hay dos órdenes en ese punto que chocan entre sí, lo que va a ocurrir automáticamente es que aparecen ¿dónde? Los dolores de cabeza, porque este dolor de aquí se irradia para arriba. Baja al cuello, a los hombros. El estrés a la gran mayoría no le causa ese tipo de problemas porque surge ahí, justamente. ¿Qué más causa? Malestares en otras partes del cuerpo. Oye, Ricardo, ¿cómo es que causa malestares en otras partes del cuerpo? Bueno, sabemos que por dentro de la columna, ¿qué pasa? La médula espinal, con todos los nervios que van yendo hacia dónde, hacia diferentes órganos del cuerpo. Si yo tengo problemas en el estómago desde pequeño o es genético en mí, probablemente el malestar que me vaya a generar a donde se vaya, a la parte más débil de mi cuerpo. Y hay personas que por el estrés que les pasa, les da gastritis. ¿Y cómo curas la gastritis? Si tienes algo que constantemente lleva un problema ahí, ¿qué tienes que resolver? El conflicto en las decisiones. En las empresas las personas constantemente se enferman producto de estrés. Faltan, hay ausentismo. Queremos motivarlos, darles premios para que lleguen temprano. Pero la persona no es que no quiera porque no quiere. Es porque quizás su nivel de estrés está fuera de control. Lo que tenemos que hacer es controlarlo. Resolver ese conflicto de decisiones para que la persona lleve el estrés a un nivel normal, controlado. ¿Cierto? Y por supuesto, eso genera ciertas emociones en conflicto que afectan la comprensión y la comunicación entre las personas. ¿Cuántos problemas en una empresa se dan por comunicación? Por ejemplo, viene una persona y te dice, qué lindo está lo que tú has esforzado mucho en hacer un proyecto, y te dicen, oye, qué bonito está, me encantó, pero yo creo que podrías de repente por aquí quedaría mejor, ¿cierto? Quizás la persona que lo está recibiendo esperaba simplemente una felicitación por todo el esfuerzo, pero en el fondo, ¿qué es lo que recibió? Depende de cómo lo veas. Hay quien lo verá como una sugerencia. Hay quien lo verá como una crítica. Hay quien lo verá como que qué terrible quedó todo y qué buena gente que no me gritó. Pero en esos casos hay una frustración.
cuando lo ves de esa manera. Y yo te preguntaré, ¿y por qué lo ves de esa manera? Justamente porque una parte de ti sabe que lo que tú has hecho está bien y otra parte de ti niega que lo hayas hecho bien. ¿Y por qué lo niega? Porque quizás tienes una memoria ahí oculta en la mente, una capa muy profunda, donde te negaron el reconocimiento a algo muy importante para ti. Y cada vez que alguien te da una sugerencia, ¿cómo lo tomas tú? Como una crítica. Entonces, ¿cómo resuelves el tema de la crítica? No es trata de ser más tolerante. Tú estás tratando, pero tú ves el problema y la vida de esa manera. Lo que tienes que entender es qué te pasó, para que te lleve a ver e interpretar la vida y los problemas de esa manera. Cuando en la empresa y en las familias también esa comunicación se acopla, las personas empiezan a entender cómo ven la vida, empiezan a entender lo que la otra persona les ha querido decir y no lo que uno está reaccionando acorde a su experiencia de vida, la comunicación empieza a fluir. Si hablamos de ventas, las ventas se van para arriba. Si hablamos de equipos de trabajo, bueno, si hay un líder, todos lo siguen, pero todos lo siguen, contribuyen y crecen. Si en la empresa va a haber un problema, ustedes saben qué pasa. Antes que haya el problema, las personas lo detectan y lo previenen. Porque pueden ver con claridad un problema y tomar una acción inmediata. Hay un problema. ¿Saben qué le pasa a la gran mayoría? Hicimos un pequeño estudio en una universidad importante hace poco y la gran mayoría de las personas no le comunicarían a su jefe un problema potencial. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo a qué les dirán, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo al criterio, pero eso no tiene que ver con que lo que vayan a decir esté bien o mal. Una parte quiere decirlo y otra no por miedo a otras cosas. Mejor todos pasamos bajo perfil y eso para la empresa es un costo altísimo. Y para las personas también, porque después viene el problema y cómo se siente uno frustrado, porque pudo evitarlo. Entonces, eso genera emociones en conflicto. Ahí entra la frustración, ahí entra el miedo, ahí entra la culpa, nos sentimos culpables de algo, ahí entra la rabia y empezamos a explosionar contra nuestros compañeros de trabajo. Mira, por ahí se ríen. ¿No? Porque esas situaciones son cotidianas, en una oficina se dan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto puede hacer que una empresa desaparezca, puede hacer que a una persona la despidan. Valoramos nuestro trabajo, no queremos perderlo. Pero una parte de nosotros permite esto. Hay otro conflicto, perdemos el trabajo. Vamos a otro trabajo, nos pasa lo mismo, pero siempre son ellos. ¿Y por qué se repite? Porque hay algo de nosotros que desconocemos. Esa otra parte que no permite avanzar. ¿Se dan cuenta? Tenemos que conocernos más a profundidad si queremos controlar el estrés. Y finalmente, quería hacerles una pregunta. ¿Se quita el estrés? Sí. Sí, por acá dice no, se reduce. A ver, ¿quiénes dicen que se quite el estrés? Ya nadie, todos se retractaron. Hay milagros, valiente. ¿Quién dice que no se quite el estrés? Se maneja. Bueno, hagamos un pequeño análisis, porque si se dan cuenta ante la misma pregunta hay respuestas distintas. Eso es como un conflicto. Pero como podemos debatirlo, podemos encontrar una respuesta, ¿cierto? ¿Qué cosa era el estrés? ¿Se acuerdan? Hablemos el mismo idioma. Las preocupaciones no. Ya, pero vamos a ¿qué lo genera? ¿Qué dijimos? El estrés es el resultado de un conflicto en la toma de decisiones. Yo les pregunto, ¿pueden ustedes en algún momento de su vida dejar de tomar decisiones? No. Porque si dejan de tomar decisiones, significa que ya no estamos. Siempre vamos a tomar decisiones. Y si el estrés es el resultado de la toma de decisiones, siempre va a existir el estrés. Por eso digo, yo, quítame el estrés. No se puede quitar. Porque es parte de la vida. Es natural tomar decisiones y por tanto el estrés es algo natural. No lo podemos ver como algo malo. El problema es cuando la toma de decisiones es excesiva, se dilata demasiado y ese estrés nos empieza a generar agotamiento, frustración, etcétera, que ya lo hemos conversado. Lo segundo es eso, que nos hace daño cuando tarda demasiado la toma de decisiones. Eso debemos recordar, la decisión en su tiempo justo, pero no se quita, se controla. Tercero, el sobreestrés causa, ahora sí llamémosle sobreestrés, más claro, ¿no? Causa problemas individuales, pero afecta el estrés del colectivo. Yo, por ejemplo, si estuviera estresado
Trato de no aparentarlo, me acerco, ¿cómo te llamas, perdón? Deida. Me acerco a Deida y le comienzo a decir algo que tiene que hacer en la oficina. Pero el modo en que se lo digo, aunque yo trate de no expresar ese sobreestrés, quizás entre las cosas que le digo la hago sentir mal, la presiono mucho, ¿no? La hago sin considerar su opinión. ¿Por qué? Porque al estar estresado y haber ese agotamiento, mismo mental, uno a veces no dice lo que tiene que decir. Las personas se están dando cuenta que a veces dicen algo y después se arrepienten. Pero ya el dolor quedó en la otra persona. La culpa después de lo que uno dijo quedó, ¿no? Y a veces no es fácil darle la vuelta atrás a esos problemas. Entonces va generando un estrés en el resto de personas. Y ahora ella está fastidiada y se lo comenta a una amiga. Y empieza a crecer. Por eso decimos que a veces en las empresas no solamente hay un estrés individual, hay un estrés colectivo. Y también se debe trabajar el estrés a nivel colectivo y a nivel individual. No podemos aislar a la persona o no podemos olvidarnos que hay un colectivo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que no se quita. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio interesante. Me imagino que la mayoría trabaja, es un profesional, estudiado, está en una empresa, en recursos humanos. Tiene una responsabilidad, ¿cierto? O un trabajo. Hasta ahorita hemos visto decisiones sencillas, ¿no? O evidentes, ¿no? La manzana o la torta. Claro, fácil, ¿no? Es obvio la decisión, pero ¿qué ocurre finalmente? Que en la medida que vamos a coger la manzana, más nos provoca la torta. Porque van ocurriendo una serie de reacciones químicas en la mente que nos llevan a eso. Y es importante estudiar esas reacciones químicas. Si no las estudiamos, nos quedamos solamente en el campo de la lógica. Esto es mejor, esto es peor. Pero cuando a ustedes les da hambre, ni la lógica hace que no coman algo. Porque el cuerpo te lo está pidiendo. Si tú entiendes qué ocasiona eso, tú puedes prevenirlo. ¿Ok? Entonces, veamos una decisión más fácil. ¿Quién de ustedes quisiera que en su trabajo le fuera muy bien? Levanten la mano. A ver, por favor, no los he visto. Gracias. Como nosotros estudiamos las reacciones químicas del comportamiento, nosotros vamos estudiando cómo todos responden ante esa pregunta. Aparentemente todos han levantado la mano diciendo que sí, pero yo les podría decir que un 50% dijo que no. Y eso parece increíble, pero ¿por qué dirían que no? Por muchos factores que tienen que ver con cómo hemos visto la vida desde chicos. Por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes esta pregunta, ¿ok? ¿Y tú? ¿Tu trabajo cómo lo ves? ¿Como un hobby? ¿Como tu fuente de alimento? ¿O como tu hogar, tu casa? Acá dijiste tu casa, ¿cierto? Por allá, hobby, ¿cierto? ¿Perdón? Hogar, tu casa. ¿Qué más? ¿Ven? Se dan cuenta que algunos ven el trabajo en el que quieren que las guíen, lo ven como su casa. Quizás trabajas en la casa, pero el trabajo no es tu casa. Y al ser tu casa te causa estrés. Quizás dices, oye, yo lo hago porque me encanta y esto es lo que más, a mí me gustan los carros, entonces yo abro mi taller de mecánica y ahora soy una distribuidora enorme que vende carros. Pero desde el momento que abrí el taller de carros y la distribuidora de carros, ese taller, por más que me encantan los carros, ya no es mi hobby. Es mi fuente de alimento, es mi trabajo. Pero si yo toda la vida, cada proyecto que he emprendido en las cosas que me gustan, lo veo como un hobby, cuando yo voy a un trabajo y lo veo como un hobby, ¿qué va a pasar? ¿A qué horas llego al trabajo? Cuando quiero. Me entusiasma como un hobby un rato, vamos a hacer me gusta hacer esto. Y después de un rato, como el hobby ya no lo quieres hacer, porque el hobby no lo puedes hacer todo el tiempo, lo vas dejando. Pero espérate, pero tu jefe no te exige como un hobby, te exige como un trabajo. Tu jefe te exige que tú lo veas como tu fuente de alimento, si no pierdes el trabajo. Pero tu mente, cuando mira el trabajo, la ve como un hobby. ¿Qué conflicto se dará entre tu jefe y tú? Enorme. Porque primero que nada, si lo ves como un hobby, no vas a asumir la responsabilidad como tiene que ser. Yo les aseguro que una gran parte de ustedes ven su trabajo como un hobby, pero no se dan cuenta. Y creen que lo ven como un trabajo. Y lo mismo puede estar pasando si lo ven como el hogar.
Si yo veo el trabajo como el hogar, en el hogar, es mi caso, yo hago lo que quiero. Pero en el trabajo no todas las personas van a aceptar. Por ejemplo, en el caso de cuidar la casa, sí. A ver, ok, perfecto. Pero por ejemplo, veamos, muchas veces nosotros vemos nuestro trabajo como nuestro hogar. ¿Qué significa eso? Que vamos al trabajo, somos los dueños de todo, los derechos los tenemos adquiridos. Nunca en la casa nos van a quitar el cuarto. No. En el trabajo nunca nos van a quitar el puesto. ¿Y qué ocurre? Que no valoramos realmente ese puesto de trabajo. En un momento lo podemos perder. Porque nuestro jefe y nuestros compañeros nos van a exigir como si fuese nuestra casa, donde podemos hacer lo que queremos, o como si fuese una responsabilidad y un trabajo. ¿Se dan cuenta cómo pueden haber conflictos en la mente? Tú estás viendo tu trabajo de una manera, las otras personas lo ven de otra manera, tu jefe lo ve, el trabajo, como su hobby. Y tú lo ves como un trabajo, porque quieres cuidar tu trabajo. Entonces tu jefe empieza a chocar contigo porque tú ves que tu jefe no está a la hora que tiene que estar, no cumple con lo que tiene que hacer, no siempre está ahí para tomar la responsabilidad y las riendas de la empresa. Pero yo les digo, la mayoría de personas creemos que vemos nuestro trabajo como una fuente de alimento, pero no es así. Y eso es lo que genera el conflicto entre las personas en la empresa. Para determinar cómo ves el trabajo, nosotros hacemos una evaluación, evaluamos a la persona para entender, evaluamos vía las reacciones químicas del comportamiento. No son preguntas porque evidentemente yo te puedo preguntar y tú me vas a decir que lo ves de una manera. Pero las mismas reacciones que se generan en tu cuerpo, en tu voz, en tus movimientos, en que se te pone la cara roja, sudas, te pica, te sientas, te paras, te acomodas, dicen muchísimo de ti. Nosotros estudiamos a profundidad hasta por qué te salta un dedo y en otro momento te salta el otro. ¿Y qué significa que te salte este dedo? A diferencia que te salte este, que te salte este, que te dé un tic, que te salte el hombro, que te duele la cabeza, que se te ponga rojo un lado o el otro. Para poder determinar cómo lo estás viendo y poder determinar cómo lo deberías ver. Porque si no lo ves igual, ¿qué hay? Un conflicto en la toma de decisiones. Yo quiero hacerlo como un trabajo, pero mi modo de ver la vida es como un hobby. Mi modo de ver la vida es como una casa. Constantemente ese trabajo que me va a causar estrés. Si esto no lo tenemos en consideración en una empresa, evidentemente lo que va a pasar es que constantemente el nivel de estrés aumenta, se sale de control. Podemos hacer un programa de capacitación, de motivación, de todo. Y puede ser que los levantemos un poquito, pero nuevamente van a volver a caer, porque lo que no estamos considerando es cómo la persona ve la vida. Porque como la vea, la va a ver en el trabajo, en la casa, en la familia, en la calle, en la fiesta. Y son pequeños detalles que te demuestran cómo la persona ve y todas las consecuencias que tiene el no verlo de la manera adecuada. ¿Se dan cuenta? Para hacérselo fácil, ¿quiénes aquí son papás? Padres. Una buena mayoría. Imagínense que su hija vea a la mamá como su hermana. ¿Cómo va a ser esa relación? Tú le exiges como mamá y tu hija te ve como hermana. O quizás le exijas a tu hija como una hermana, aunque eres su mamá. ¿Cómo es la relación? Del mismo nivel. Confrontación, problemas, etc. Ahora esa hija que ve a su mamá como su hermana se va al trabajo. ¿Y cómo ve a su jefa? Puede verla como su hermana. Y entonces se empieza a confrontar con ella y no puede lograr establecer el rol por mucho que quiere. Entonces no solo se determina cómo ves el trabajo, cómo ves a tu familia, y todo eso permite una inteligencia que integre esa información y te da una solución. Te dice, lo que te ocurre es esto, por esto, por esto, por esto, y lo puedes solucionar de esta manera. Y el conflicto que tú tienes es tal. Ahora les voy a dar un ejemplo, para cerrar la conferencia, un ejemplo de cómo surge un conflicto en la vida. Que vean qué complejo es. Entonces un programa de estrés laboral, de control, tiene que contener reuniones individuales porque cada persona, como ustedes sabrán, interpreta las cosas de un modo distinto, aunque creemos que todos lo interpretamos igual, pero no es verdad. Pero tenemos que entender a cada persona en particular y debe incluir capacitaciones y talleres. Nosotros esas capacitaciones y talleres las hacemos analizando las reacciones. Yo hice una pequeña dinámica. Levantemos la mano. Si lo contamos, decimos el 100% da todo por su trabajo, pero en un 50% existe un conflicto por el cual, aunque uno cree que da todo, no lo está dando todo, quizás porque lo ve como hobby o como hogar. ¿Y eso qué le genera?
finalmente una frustración porque justamente lo que se refleja es que no logra sus objetivos, no logra lo que quiere. Y eso va a causar más estrés. Y algunas dinámicas que son justamente para poder fortalecer la autoestima que puede haber caído drásticamente producto del estrés. Y cuando la autoestima cae, todo nos sale mal. ¿Les ha pasado que todo les empieza a salir mal? Probablemente estén con la autoestima baja. Entonces eso se tiene que trabajar también vía dinámicas que puedan levantar esa autoestima para en esa claridad determinar qué causa ese conflicto entre el sí y el no en cada uno de ustedes. O en una organización también como organización. Entonces, este es un ejemplo final que les quiero dar para que entiendan qué compleja es la mente y también que entiendan cómo nosotros intervenimos en estos casos. Una chica llegó hace unos años, hace unos 2 años con nosotros, frustrada, había dejado su trabajo, pero había dejado el trabajo varias veces, perdía el trabajo, pero perdía el trabajo porque su autoestima estaba muy baja, la persona era muy hábil, pero constantemente cuando la autoestima está baja, no te provoca hacer las cosas, te cansas, te estresas, te agotas, chocas con las personas. Finalmente ella se sentía que no era valorada. En donde estaba se sentía desvalorada y se retiró del trabajo. En paralelo a ello, para que vean cómo todo es un macro, ella estaba a punto ya de novia con su pareja, a punto de casarse, y su esposo, que siempre trataba de levantarle la autoestima porque veía que no lograba sentirse desarrollada profesionalmente, siempre le decía: amor mío, pero tú eres linda. Y ella era una chica bien gordita, pero él se lo decía porque ante los ojos de él, ella era linda. Pero ella, por algún motivo, cuando le decían: oye, eres linda, ella ¿cómo se sentía? Mal. Se sentía frustrada, se sentía lo peor. Es decir, él se lo decía para levantarle la autoestima. ¿Y qué le ocurría a ella? Le bajaba la autoestima, pero él nunca se dio cuenta. Fíjense cómo el no conocernos puede causar que a un empleado incluso le estemos bajando la autoestima con algo que aparentemente es bueno que le decimos, porque no lo conocemos. Entonces, constantemente eso empezó a generar una fricción entre ellos. Ella ya se frustraba cuando él quería hacerle cariño, hacerla sentir bien, y la relación se empezó a distanciar. Es decir, ya había perdido el trabajo y ahora venía perdiendo a su novio. Pero esa historia, al igual que el trabajo, que ella había pasado de trabajo en trabajo y nunca se sentía valorada, había pasado con casi todas sus parejas, donde entraba en la relación y al poco tiempo perdía la relación, y así había sido su vida, un conjunto de situaciones frustrantes. Cuando ella llegó a nosotros, investigamos su caso a profundidad porque ella había pasado ya por muchas situaciones, ya no creía ni siquiera en hacer un proceso para mejorar. Estaba a un nivel de estrés y de frustración muy fuerte. Investigamos a través de las reacciones químicas. Nosotros tenemos una metodología de una serie de preguntas donde evaluamos, incluso con cámaras, con dispositivos de audio, cómo reacciona la gente ante las preguntas, qué dice, qué situaciones ocurren mientras la persona habla, mientras nos escucha, ¿no? Hasta un pestañeo, interpretamos qué significa eso ante lo que yo justo hablé o lo que me estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Para determinar qué está pensando detrás de lo que está diciendo. Y llegamos a sus 5 años. Ella había olvidado completamente algo que le pasó cuando tenía 4 y iba a cumplir 5. Ella de chiquita, sus papás tenían ante los ojos de ella una relación perfecta. Ella nunca los había visto pelear, nunca había pensado que ellos podían tener un problema. Para ella sus padres eran la pareja perfecta, como pasa muchas veces, ¿cierto? Pero ¿por qué era esa realidad? Porque los padres habían sido siempre cuidadosos de que si discutían era fuera de casa o era muy tarde que la niña estaba ya durmiendo en su cuarto. Pero aquel día, donde por primera vez ella se desvaloró, digámoslo de una manera más cruda, se despreció a sí misma, la primera vez en su vida que sintió esa emoción en conflicto fue un día en el cual ella se despertó como a las 11, 12 de la noche porque escuchó unos ruidos en su casa. Salió de su cuarto y la puerta del cuarto de los papás estaba entreabierta. Papá y mamá estaban discutiendo fuertemente y no se habían dado cuenta que la puerta estaba abierta. Pero esa discusión era una discusión donde el papá y la mamá hablaban ya de separarse. La niña no entendía esa situación
No entendía mucho esa situación porque era pequeña, pero sí entendía que algo pasaba y que los papás se estaban separando y no sabía por qué. ¿Qué ocurre cuando una niña o un niño pequeño nunca ha visto a sus padres discutir y ese día los va a discutir? No encaja la situación. ¿Por qué mis papás se están separando si nunca se han peleado, si nunca han tenido un problema? Todo es perfecto. Tu mente ve el hecho, reconoce una pelea entre tus padres, se están separando, busca en sus memorias. No hay nada que lo explique y la mente entra en un signo de interrogación. Un conflicto entre el sí y el no. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué se pelean mis padres? ¿Por qué se separan? No encuentra respuesta, pero en ese momento ocurrió algo. La nana, que escuchó los ruidos, subió a la escalera, vio a la niña y la cogió a la niña, se la llevó a su cuarto, cerró la puerta para que la niña no escuche, cogió una muñeca y se la dio en las manos y le dijo: tranquila, María, tú eres una niña linda. La mente de la niña, ¿en dónde estaba en ese momento? ¿En el cuarto de sus papás o en su cuarto? En el cuarto de sus papás. La mente seguía preguntándose por qué mis papás se están separando y no encontraba respuesta. Y de repente la nana, cual rompecabezas que estamos armando, te pasa una pieza que no es del juego y tratas de encajarla. ¿Será que mis papás se están separando porque soy linda? Está el problema, está esta información que no encaja y la mente la trata de encajar, a ver si encaja. Como no encaja, porque no encaja, ¿cierto? Sabemos que no encaja, ¿verdad? Pero la mente crea una reacción química para repeler esta información. Comúnmente le decimos emoción. La niña se desprecia a sí misma para poder separar esto y no integrarlo y pensar que es así. Pero al rato, ¿qué ocurre? Como no ha podido definir con certeza que efectivamente no se están separando porque ella es linda, porque hay un conflicto en la toma de decisiones, vuelve la información a tratar de encajar. ¿Se dan cuenta? Y vuelve, y vuelve. Y cada vez que vuelve crea estrés y frustración. Y la niña, como respuesta, genera una emoción en conflicto, se desprecia. Esto es como un químico. Hay un tubo de ensayo. Pongo un químico, no pasa nada. Pongo el otro, ¡pum! Se da la reacción. Mis papás se están separando. ¿Por qué se separan? Eres linda. Juntas eso, la niña se despreció a sí misma. Pero la mente de esa niña tan pequeña la quiere proteger y tiene un mecanismo para protegerla. La mente coge toda esa información del evento completa, que se separan sus papás, que ella es linda, y lo guarda en el preconsciente. El preconsciente es una capa de la mente, un poquito más abajo, donde ponemos todo aquello que hoy no entendemos para entenderlo más adelante en la vida cuando estemos preparados. Eso es como el rompecabezas que están armando. Cuando una pieza no encaja, la pones a un costado y sigues con las demás hasta que estés preparado para encajarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ocurrió? Como no pudo encajarlo, la mente lo guardó en el preconsciente. Cuando lo guardas en el preconsciente, empiezas a olvidar el evento completo. Y si pasa demasiadas veces que eso sale por algún motivo y no lo entiendes, la mente lo pasa al no consciente. Desaparece toda esa memoria de tu mente. No quiere decir que no exista. Ahí está ese no. Ahí está ese no, yo no soy linda. Pero está tan oculto que no lo encontrarías de ningún modo. Por mucho que quieras hacerlo, por mucho que lo seas incluso. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando logramos con ella entrar a esa capa de la mente, coger esa información y sacarla a la conciencia, ella empezó a recordar el evento, empezó a recordar lo que había asociado, empezamos a disasociar la información automáticamente. Al separar la información, ella entendió, miren qué fácil, entendió que sus papás no se habían separado porque ella era linda. Hoy es obvio, pero a esa edad fue un dilema terrible. Y lo más interesante de todo es que después, cuando habló con sus padres, le dijeron efectivamente, siempre que nosotros discutíamos lo hacíamos a espaldas tuyas para que no lo veas. Pero eso le creó una frustración que le destruyó casi todas sus relaciones sentimentales y laborales en su vida. Ahora, ¿qué ocurrió? Como lo olvidó, desapareció de su mente. A los 13 años, un chico se enamoró de ella en el colegio. Cuando se enamoró de ella, su mente se imaginó con el chico, buscó en el preconsciente, encontró la información ¿de qué? Del evento. No pudo sacarlo porque está guardada por la mente, pero sacó ¿qué cosa? La emoción en conflicto. Se despreció a sí misma. Se miró al espejo y dijo, no, él jamás estaría conmigo. Y ese desprecio generó estrés y empezó a comer, síntoma del estrés, a aislarse de las personas, síntoma del estrés, que ese mismo comportamiento le ocurrió cada vez que perdía el trabajo, cada vez que se peleaba con su pareja, que tenía una discusión, y lo pudo resolver. ¿Cómo lo resolvió? Cuando pudo sacar a la conciencia el evento
Lo resolvimos ya de manera consciente cuando separó las dos cosas. ¿Qué pasa si tú el tubo de ensayo separas los dos componentes? Ya no hay reacción química, ya no hay desprecio. Un día, ¿qué le pasó? Se miró al espejo y era bien gordita y dijo, oye, qué lindo mis ojos, solita. Y al poco tiempo, ¿saben qué le pasó? Le empezó a dar ganas de despertarse temprano a salir a caminar. Le empezó a dar ganas nuevamente de empezar a trabajar. Le empezó a dar ganas de acercarse a su pareja. Le empezó a dar ganas de comer saludable. Al poco tiempo se casó, recuperó su trabajo y no solo lo recuperó, sino que le fue súper bien. Y en un año bajó 20 kilos. Porque resolvió el verdadero problema que causaba su estrés, que aparentemente era frustración laboral, frustración consigo mismo y con su aspecto. ¿Se dan cuenta qué profunda y compleja es la mente? Para eso, nosotros para llegar ahí usamos las reacciones químicas, pero les he dado este ejemplo para que entiendan cómo a veces podemos ver una situación, nos pueden decir una cosa bonita y a nosotros eso nos crea estrés y nos tira para abajo. Y en el trabajo pasa porque nosotros mismos no hemos resuelto nuestros problemas que venimos teniendo toda la vida. Entonces mi consejo para cerrar es, no olviden que aunque se trabaja mucho en las empresas con capacitaciones y talleres, todo eso es importante. Sí, y tenemos que trabajarlo con las empresas, pero también tenemos que determinar quiénes con problemas individuales están siendo parte de ese estrés que genera un colectivo en el estrés y también trabajar a nivel personal. Están invitados a conocer más de todos los procesos que trabajamos en ignotodikema.com. Trabajamos procesos para empresas, para personas y para organizaciones. Entonces están invitados, visítennos. Sé que han dejado unos papelitos para un sorteo. Vamos a sacar un papelito. Y hay un ganador que se va a llevar media beca para un proceso completo en Ignoto Dikema. Estamos hablando de un proceso que dura aproximadamente 4 meses y donde van a resolver ese conflicto entre el sí y el no que viene desde lo más profundo de sus memorias. Eso significa que ya no lo van a tener más. ¿Ok? Acá Mónica va a sacar uno, por favor. El afortunado es. La afortunada. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Janet Traverso. Janet. ¿Quién es? Por favor, ven para acá. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones. Gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan podido disfrutar, aprender algo importante. Estamos a su disposición. Si quieren conversar unos minutos al final, estamos varios especialistas de Ignoto Dikema aquí. Si no, nos pueden visitar en la página web, escribirnos un correíto. Ahí les van a dar nuestra tarjeta y nuestra información al salir. Muchas gracias. Y nuevamente los esperamos en Expo Capital el próximo año.